Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'interrogation en français. Nous allons voir tous les adjectifs interrogatifs et comment on fait une question en français. En francés hay tres maneras de hacer preguntas. Dos maneras que vamos a ver en este video, que es más común que se usa en el francés hablado. La tercera manera solo vas a ver en los libros. Es el francés de literatura, vamos a decir. Y voy a mostrar las tres maneras ahorita, pero vamos a enfocar sobre solo dos maneras. Entonces, vamos a tomar una pregunta simple. ¿Tu aimes le chocolat? ¿Te gusta el chocolate? ¿Tu aimes le chocolat? Es la primera manera. Est-ce que tu aimes le chocolat? Es la segunda manera. Y aimes-tu le chocolat? Es la tercera manera. La tercera manera, aimes-tu le chocolat? Con el verbo primero, el sujeto segundo, es la manera más bonita de los libros, pero no se usa en el francés hablado. Entonces, vamos a enfocar sobre las dos primeras maneras. Para estas dos maneras de preguntas que se usan en el francés hablado, vamos a empezar por las preguntas cerradas. Significa cerradas que hay que contestar con sí o no. Por ejemplo, la misma pregunta. ¿Tu aimes le chocolat? ¿Tu manges mon gâteau? ¿Tu aimes le chocolat? ¿Tu manges mon gâteau? Se escucha que la entonación sube para saber que es una pregunta. Porque si yo digo, ¿tu aimes le chocolat? Pues este es una afirmación, ¿no? Pero, ¿tu aimes le chocolat? ¿Tu manges mon gâteau? La entonación sube. Es por eso que hay una otra manera de hacer preguntas. Sin subir la entonación, con una expresión es que no hay que traducir literalmente, no significa nada, no cambia el sentido de la pregunta, solo que con los franceses entienden o escuchan es que saben que es una pregunta. Así no hay que subir la entonación. Cuando hay preguntas cerradas sin adjetivos interrogativos, es muy simple, hay que poner es que antes de la pregunta. Por ejemplo, ¿est-ce que tu aimes le chocolat? Ya he puesto en primer lugar est-ce que y la frase en segundo lugar, tu aimes le chocolat. Est-ce que tu aimes le chocolat? Para el segundo ejemplo, est-ce que tu manges mon gâteau? Ya no tenemos que subir la entonación. ¿Es que tu manges mon gâteau? Sabemos que es una pregunta. ¿Qué pasa ahora con los adjetivos interrogativos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Pues vamos a empezar con el adjetivo interrogativo ¿quién? En francés se dice qui. La primera manera de hacer una pregunta es, por ejemplo, de decir ¿tu invites qui? ¿Tu invites qui? Y la segunda manera es ¿qui est-ce que tu invites? ¿Qui est-ce que tu invites? Mira con la tabla. Primera manera, ¿tu invites qui? Entonces, con verbo qui es el adjetivo interrogativo. Con verbos del primer grupo, el verbo invitar, inviter. ¿Tu invites qui? ¿Quién invitas? ¿Ok? Es fácil. ¿Tu invites qui? Y la segunda manera, para no subir la entonación, esta vez hay que poner el interrogativo antes, en primer lugar, qui. Después, en segundo lugar, la formulación es que. Y en tercer lugar, la frase siguiente, entonces, qui est-ce que tu invites? Qui est-ce que tu invites? Y significa la misma cosa que este, tu invites qui, es quién invitas, invitas quién, a quién, igual. Seguimos con el adjetivo interrogativo que en francés hay dos maneras de decir quoi o que.
pourquoi que. Alors, porque hay dos maneras. Quoi nunca se pone en principio de la frase. Puede ser en la mitad o al final. Quoi. Pero nunca en principio. Y cuando es en principio de la frase, de la pregunta, se dice que. Ejemplos. Primera manera de decir ¿qué comes? Tu manges quoi? Tu manges quoi? Tu manges quoi? Con la intonación que sube. ¿Qué comes? La segunda manera, hemos visto que hay que poner el interrogativo en primer lugar. Entonces, que. Cuidado, hay una vocal después. Entonces, el que se cambia con un apóstrofe para decir qu'est-ce que tu manges. Por ejemplo, si yo digo que así, con una vocal, c'est que est-ce que tu manges. No es bonito, falta de fluidez, entonces hay el apóstrofe. Qu'est-ce que tu manges? Primer lugar, que. Segundo lugar, est-ce que tu manges? Tercer lugar. Qu'est-ce que tu manges? Et tu manges quoi? Es la misma pregunta. Seguimos con el adjetivo interrogativo comment. Comment, que es como en español. Comment. La primera manera de hacer una pregunta, por ejemplo, tu t'appelles comment? Comment te llamas? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Comment te llamas? Y la segunda manera, más común, porque no hay que subir la intonación, comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Primer lugar, el interrogativo comment. Segundo lugar, est-ce que. Y después la frase, tu t'appelles. Comment est-ce que tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Es la misma pregunta. Comment te llamas? Otro interrogativo. Donde en francés se dice où. Où. Con acento grave sobre la U para no confundir con el U que significa O. T, U café, T, O café. Pero U con acento grave, perdón, es ¿dónde? ¿Ok? Muy bien. Pregunta. ¿Tu habites où? ¿Tu habites où? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? ¿Tu habites où? Y la manera más corriente en francés, más común, ¿où est-ce que tu habites? ¿Où est-ce que tu habites? Entonces ya sabes que hay que primero poner où, después es que, después tu habites. ¿Où est-ce que tu habites? Adjetivo interrogativo siguiente, cuando en francés se dice quand. Quand. Primera manera de hacer la pregunta. ¿Elle arrive quand? ¿Elle arrive quand? Arriver es el verbo llegar en francés. ¿Elle arrive quand? La segunda manera, quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? Cuidado aquí. Quand en primer lugar, ¿ya? Es que en segundo lugar, pero hay vocal después. Elle, el sujeto, elle, que es ella. Entonces, para no decir quand est-ce qu'elle arrive, que es sacado, pues, hay que otra vez poner un apóstrofe aquí para decir con más fluidez quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle arrive. Nada más. Ahora, ¿cómo se dice por qué en francés? Se dice pourquoi. Pourquoi. Pourquoi, adjetivo interrogativo. Ejemplo de pregunta, primera manera. Pourquoi tu es triste? Con el verbo être, que también conoces. Pourquoi tu es triste? ¿Por qué estás triste? Pourquoi tu es triste? La segunda manera es pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi, primer lugar, est-ce que después tu es triste en último lugar. Pourquoi est-ce que tu es triste? Cuidado con la pregunta pourquoi. La respuesta en español se dice ¿por qué? Entonces hay muchos alumnos que me dicen ¿pourquoi tu es triste? ¿Pourquoi je suis no sé qué? Y contestan con pourquoi. En francés no es así. En la pregunta pourquoi se contesta con parce que, pardon. Parce que. Pourquoi tu es triste? Parce que ma maman est en retard.
Parce que ma maman est en retard. Por ejemplo, un niño que dice eso, porque mi mamá llega tarde. ¿Ok? Parce que es la respuesta a la pregunta ¿pourquoi? Casi llegamos al fin. ¿Cómo se dice cuánto? Cuánto en francés se dice combien. 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 Primera manera de hacer preguntas. ¿Tu as combien d'enfants? Con el verbo avoir. ¿Tienes cuántos niños? ¿Tu as combien d'enfants? Cuidado con combien. El substantivo enfant debe estar pegado con el interrogativo combien para saber de qué hablamos. Aquí de niños. ¿Cuántos niños? ¿Ok? No podemos decir tienes niños cuántos. No. ¿Cuántos niños se quedan juntos en francés también? ¿Tu as combien d'enfants? Entonces, en la segunda manera, también no hay que separar enfant y combien. Combien d'enfants en primer lugar? Est-ce que en segundo lugar? Tu as en tercer lugar. Combien d'enfants est-ce que tu as? Combien d'enfants est-ce que tu as? Tu as combien d'enfants? Último interrogativo. Quel que hemos visto en la video de presentación. Te consejo de ver la video 20 frases para presentarse. Quel se dice así, hay cuatro maneras porque hay concordancia con quel. Quel con un L es masculino, con es masculino plural. Quel con doble L-E, femenino, y cuando es plural, una S. Por ejemplo, la pregunta, ¿quel film tu préfères? ¿Quel film tu préfères? ¿Cuál película prefieres? Préférer es un verbo del primer grupo. ¿Quel film tu préfères? También aquí, quel y film es pegado para saber de qué hablamos. Es como, combien, cuánto. Y la segunda manera, quel film, entonces es juntos. Quel film est-ce que, después, tu préfères? Quel film est-ce que tu préfères? Así son las dos maneras en el francés hablado de hacer preguntas. La más común es con est-ce que. Así sabemos directamente que es una pregunta, no hay que escuchar que la entonación sube, sobre todo para las preguntas donde no hay interrogativos. Y la tercera manera es más en los libros, es el francés de literatura, entonces quizás vamos a ver más tarde, pero en la calle casi nadie habla en la calle con preguntas con verbos antes del sujeto. ¿Aimes-tu le chocolat? No, pues suena un poquito raro. Entonces pueden enfocarse en estas dos maneras de hacer las preguntas. Ya es un poquito complicado. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Merci de me suivre et merci de vous abonner, ça me motive beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.